Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz, la misericordia, las bendiciones de Allah sobre todos vosotros. Marhaban y bienvenidos a una nueva sesión de vuestro programa Iqra con nosotros. Iqra es una cita semanal con los libros y la cultura en general, un espacio donde viajamos juntos en el mundo de los libros sin movernos de sitio. Hoy hablaremos de un libro muy interesante, escrito por un autor, por un gran intelectual musulmán de la talla de Jürgen Habermas en Alemania, o de Karl Popper en Gran Bretaña, o de Paul Ricoeur en Francia. Un libro que recomiendo a todo el mundo su lectura, pero más bien su estudio. ¿Queréis comentar, queréis conocer, queréis descubrir este libro? ¿Queréis conocer y descubrir su gran autor? Pues quédense con nosotros. Empieza Iqra. Bienvenidos de nuevo, amigos. Assalamu alaikum. Nuestro libro de hoy se llama La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. Su autor es el famoso, célebre autor pakistaní, indio-pakistaní, bien dicho, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal es una figura destacada en el pensamiento islámico del último siglo XX. Muhammad Iqbal ha sido filósofo, poeta, escritor, periodista, líder político indio-musulmán, nacido en Sialkot, en el Punjab, India, ahora ya es Pakistán, en el día 9 de noviembre de 1877. Sin embargo, esta fecha es bastante polémica. Es la más conocida entre los historiadores. Estudió literatura inglesa, árabe, filosofía y derecho, destacándose también por sus conocimientos de idiomas y política. Ejerció la abogacía, dio muchas charlas, escribió poesías en urdú y en persa y participó activamente en la vida política de su país, el cual era una colonia británica en aquellos tiempos. Muhammad Iqbal es miembro de una familia brahmánica de mercaderes convertidos al Islam hace unos 200 o 250 años más o menos. Iqbal obtiene su licenciatura del Government College University en Lahore, en donde estudia filosofía, literatura inglesa y árabe. Estudia también su maestría bajo el famoso orientalista Thomas Walker Arnold, profesor académico de Filosofía Moderna e Islam en la universidad y autor del célebre libro The Preaching of Islam, la predicación del Islam. Alentado y animado por su profesor y amigo Thomas Arnold, Iqbal viaja y pasa varios años estudiando en Europa. Obtiene un segundo título de licenciatura de la Trinity College en la Universidad de Cambridge en el año 1907, donde estudió con el filósofo John Elias MacTaggart, máximo representante del idealismo inglés, y obtuvo la licencia de abogado, tras lo cual ingresó a la Universidad de Múnich, en Alemania, para doctorarse en filosofía con la tesis El desarrollo de la metafísica en Persia, trabajando bajo la supervisión del profesor Friedrich Hummel, en la que reveló aspectos muy importantes de la mística persa totalmente desconocida por el mundo occidental. De su estancia en Europa entabló amistad con el filósofo francés Henri Bergson y también con el orientalista francés Louis Massignon. Tras su regreso a la India en el año 1908, Muhammad Iqbal empezó a concentrarse sobre todo en temas espirituales y religiosos, publicando poesía y obras literarias. Se ganó la vida en la Universidad de Lahore, fue profesor de filosofía y al mismo tiempo ha sido juez de la misma ciudad. Pero su fama vino a raíz de su poesía en lengua persa y urdú, escrita en el estilo clásico para recitación pública. Tras una larga enfermedad y después de regresar de una visita a España y Afganistán, Iqbal muere el día 12 de abril del año 1938. Fue enterrado enfrente de la gran mezquita Badshahi en Lahore. 2 años más tarde, la Liga Musulmana
votó a favor de la idea de la creación de un estado propio para los indio-musulmanes que se va a llamar Pakistán. Pakistán, la tierra de los puros. Que el poeta, la verdad, era el padre espiritual y que se hizo realidad 9 años después de su muerte en el año 1947. Fue aclamado como padre de Pakistán, celebrándose cada año el día de Iqbal. Muhammad Iqbal ha sido llamado también Mufakkir Pakistán, el pensador de Pakistán, Sha'irul Mashriq, el poeta del este, y Hakimul Ummah, el sabio de la Ummah. Muhammad Iqbal, como homenaje a su gran labor filosófica, intelectual, poética también, tiene toda una calle en su nombre en la ciudad de Heidelberg, en Alemania. También hay toda una plaza con su poesía en la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina. Esta plaza se llama la Plaza de Pakistán. Su obra poética, Los secretos de Lió, Asrar el-Judí, por el cual fue honrado como caballero del gobierno británico. Otra obra también poética, La llamada de la campana, Bang Edara. Su obra, que era su tesis doctoral, bajo el título El desarrollo de la metafísica en Persia. Después otro libro, Mensaje de Oriente, Payam-e-Mashriq, en aquel año 1923, escrito como una respuesta a la famosa obra del poeta alemán romántico Goethe, en la que defendía la validez del Islam, la validez universal del Islam. Otro libro poético, Jawabi Shikwa, respuesta a la reclamación. La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. ¿De qué trata este libro? Es una obra fundamental del reformismo islámico de la primera mitad del siglo XX. Es quizás el primer gran intento dentro del mundo islámico de pensar a fondo y sin prejuicios los retos planteados por la modernidad occidental. Ello sin traicionar la propia tradición del Islam y sus fuentes. The Reconstruction of Religious Thought in Islam, o bien en castellano, sería la reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. ¿Por qué? Porque Muhammad Iqbal lo ha escrito en inglés, ni en urdu, que era su idioma nativo, tampoco en persa ni en árabe. Es una colección de 6 charlas o clases que dio en las ciudades de Madras, Hyderabad y Aligarh entre aquellos años de 1928 y 1929. La primera edición de este libro pues, salió en el año 1930. En el prólogo de la primera edición del libro encontramos esta frase que resume el libro entero. Dice Muhammad Iqbal, he procurado satisfacer, así fuese solo en parte, esta urgente demanda al intentar reconstruir la filosofía religiosa musulmana, tomando debida cuenta de las tradiciones filosóficas del Islam y de los más recientes progresos en varios ámbitos del conocimiento humano. El libro está compuesto de un prefacio y 7 capítulos y un índice. Los capítulos están intitulados de la siguiente manera. El primero, el conocimiento y la experiencia religiosa. Segundo, la prueba filosófica de las revelaciones de las experiencias religiosas. Tercero, el concepto de Dios, el significado de la oración. Cuarto, el ego humano, su libertad e inmortalidad. Quinto, el espíritu de la cultura islámica. Sexto, el principio del movimiento en la estructura del Islam. Séptimo y último, ¿es posible la religión? El libro, La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, es un diálogo con la filosofía, la psicología, la biología, la física, todos estos logros dentro de la civilización occidental, un diálogo entre el Islam y todas estas disciplinas. En general, un diálogo directo, abierto entre el Islam y la cultura occidental. Muhammad Iqbal tiende un puente entre esta tradición islámica y el pensamiento de autores europeos como Bergson, Nietzsche, Goethe
incluso desde San Agustín hasta Einstein. Muhammad Iqbal sostuvo que la gran misión del Islam contemporáneo no era sino otorgar un sentido espiritual al progreso de la humanidad. Iqbal, como filósofo, estableció 3 pasos o estados sucesivos que el musulmán debía seguir para lograr su objetivo, que es la obediencia estricta a la ley coránica, el autocontrol absoluto y la aceptación de que cada musulmán por sí mismo es un califa, es decir, es un representante en la tierra de Allah. Muhammad Iqbal nos quiere decir, como mensaje de su libro, hay que emplear el ijtihad, aquel esfuerzo intelectual que deben emplear los sabios para entender los textos islámicos desde el Corán, la Sunna, el Ijma', que es el consenso, el Qiyas, la analogía, entenderlos y luego adaptarlos, contextualizarlos a nuestra realidad geográfica, histórica, política, económica y religiosa. Sin embargo, las críticas que ha recibido este libro por ambos bandos ha sido criticado por los occidentales de la misma manera que ha sido criticado por los árabes y los musulmanes. Una de las críticas es que su teoría de Khatmun Nubuwah, el final o el sello de la profecía, tratarlo de una manera filosófica, pues deja un mal sabor de boca. Khatmun Nubuwah, Muhammad como mensajero, la paz sea con él, es el sello, el final de los profetas. Esto significa que la humanidad ha llegado a su edad adulta. De ahí, pues, nos queda al ijtihad, al tajdid, el esfuerzo intelectual, la reforma, la renovación, de entender y completar los textos. Otras críticas es que Muhammad Iqbal sabía mucho de la cultura occidental, pero no de la misma manera que debía saber sobre la cultura islámica. También al hablar del paraíso, al Jannah, al hablar de la historia de Adán y Eva en el paraíso, la trató como una leyenda. Y esto ya conocido entre la cultura islámica, los textos sagrados del Corán y la Sunna son mucho más que una leyenda, son hechos auténticos y correctos en el sagrado libro de Allah. Este libro, pues, es un intento de un gran pensador, pues sigue tan válido y vigente sus planteamientos. Y para hablarnos de este libro, pues la verdad, hoy es un día de suerte en el programa de Iqra. Tendremos, pues, unos momentos de hablar y comentar este libro con nuestro compañero y amigo Ali Calatayud. Ali, salamu alaikum, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alaikum salam, alhamdulillah, estoy muy bien. Ali Calatayud, aparte de ser compañero nuestro, es periodista, humanista, licenciado en Letras Portuguesas por la Universidad de Sao Paulo, diplomado en Lengua Árabe y Ciencias Islámicas por la Universidad Al-Madina de Arabia Saudita. Ali, es un placer tenerte con nosotros hoy. El placer es mío, estar aquí hablando contigo y de lo que vamos a hablar. Trataremos un libro que a ti te gustaba, me comentaste más de una vez, La reconstrucción, este libro. No obstante, no es una edición completa. La edición original en inglés es mucho más grande, como sabes, mucho más amplia. Esto es lo único que hay, pues, en nuestro idioma disponible. Exactamente. Pues tú ya bien sabes, como has dicho, este libro ha sido escrito en inglés. Entonces, ¿estaba dirigido al mundo occidental o estaba dirigido al mundo árabe? Y sabemos que también ha sido criticado por ambos bandos, por los occidentales y también por el mundo árabe musulmán. Pues, ¿qué quiere decirnos Muhammad Iqbal en su libro? En realidad yo creo que el libro, como se puede deducir fácilmente después de su lectura, es un libro de vocación y de voluntad universal, ¿no? De forma que de alguna forma, pues bueno, va dirigido al oyente, al lector, al público, al mundo, al ser humano, a la humanidad, ¿no? Si tuviera que resumir en este poco tiempo de qué habla la filosofía de Muhammad Iqbal y particularmente esta reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam, habla del hombre y del universo, es decir, de cómo el hombre puede conocer el universo a partir y a través de conocerse a sí mismo, de conocer a esa pequeña parte del universo
que tiene a su alcance, que es sí mismo, ¿no? Es decir, en una época en la que la ciencia planteaba una cantidad enorme de retos, es decir, donde tradicionalmente la ciencia, desde finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, la filosofía se había dedicado de alguna forma a negar el providencialismo, a negar la religión como algo posible. Incluso gente creyente como Emmanuel Kant llega a decir que él es creyente, pero que la religión es una cuestión de fe. No es en absoluto demostrable, ¿no? Mohammed Iqbal es el primero que plantea la ciencia como una vía de demostrar la religión y la religión como una forma de entender la ciencia. Reconstruir este término que ha ampliado pues, Mohammed Iqbal es bastante novedoso y muy original. Antes, en toda la historia del pensamiento religioso o el pensamiento islámico, entre comillas, se habló de términos más o menos ligados a la cultura árabe islámica. Tajdid, esta renovación, el-ijtihad, este esfuerzo intelectual, el Ihya, el famoso libro del Ghazali, la revivificación de las ciencias de la religión, que ha influido bastante a nuestro autor, Mohammed Iqbal. Yo, como filólogo de formación, tengo una cierta deformación a pensar que somos lo que hablamos, ¿no? Es decir, el idioma que hablamos y la constituye o, digamos, condiciona el mantiq, es decir, la lógica, la forma en que estructuramos nuestros pensamientos. El uso del término reconstrucción yo creo que es tan acertado y tan novedoso justamente porque escribió y pensó el libro en inglés, que es una lengua occidental. Es decir, no toma términos que tienen un asidero dentro de la tradición islámica, ¿no? Como es Ihya, uno de los nombres de Allah es el Hay, el Islah, se llama Salihin, los virtuosos, a las personas que son buenos musulmanes. No utiliza términos que tienen de alguna manera un asidero en la civilización islámica, sino que se va a la civilización predominante en su entorno, que es la civilización y cultura anglosajona o británica o indobritánica, por ser más exactamente, y navega por ahí, nada por ahí, bate todo eso y genera un ámbito cultural, un campo de cultivo en el cual sembrar ese Islam. Y esa es la gran y fundamental aportación de Allama Mohammed Iqbal. Es decir, que él es perfectamente capaz de encontrar la forma de generar un campo de cultivo para el Islam en una cultura y en unos términos y con unos parámetros lógicos e intelectuales totalmente novedosos y totalmente diferentes como son los de la cultura occidental y anglosajona. Esa es la gran aportación y a la vez la gran novedad del pensamiento de Mohammed Iqbal, excelentemente ejemplificado en este libro, La reconstrucción del pensamiento religioso en el Islam. Pues muy bien, con las aclaraciones de nuestro compañero Ali Calatayud, os animamos a leer, más bien a estudiar este libro. Y Ali, muchísimas gracias, Barakallahu Fik. Soy yo quien te da las gracias porque no tenía ningún ejemplar de Iqra en mi palmarés y lo recibo con mucho placer. Pues shukran. Y así, amigos y amigas, hemos llegado al fin del programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo Iqra.